Hola, ¿qué tal están? Hoy la mirada atrás, nuestra mirada al pasado nos lleva a recuperar y a traer a la memoria algunas de las historias de los protagonistas que han pasado por este programa, que han visitado nuestro plató y recordado hechos, acontecimientos históricos de relevancia en Navarra. Este programa lo dedicamos a repasar esas miradas atrás que hemos realizado esta temporada que concluye. Son muchas las imágenes con sabor a antaño que hemos recogido en esta segunda temporada de Una mirada atrás. Y entre una de las imágenes más curiosas, la de la transformación de un lugar tan emblemático como la Plaza del Castillo. Con los años, el cuarto de estar de los pamploneses ha cambiado de imagen y también de utilidad, porque allí llegaron a celebrarse corridas de toros. Es la mirada atrás a la Plaza del Castillo. Es la primera imagen que se conserva de la Plaza del Castillo, la primera vez que el rincón más transitado de Pamplona quedaba inmortalizado para la historia. Corría el año 1862. La Plaza del Castillo se llamaba entonces de la Constitución, también se llamó de la República. Fue combinando los tres nombres según los momentos históricos hasta quedarse con el que hoy la conocemos, el que más usó durante años, en honor al castillo que en 1513 mandó levantar Fernando el Católico. En la Edad Media era un amplio espacio abierto a medio camino entre las murallas de la navarrería y las de la población. Se celebraban justas y espectáculos medievales. Fue además coso taurino hasta 1844. La plaza nunca se diseñó urbanísticamente, sino que fue cogiendo forma según las circunstancias y los vaivenes de la ciudad. De hecho, su planta, como se aprecia en estas imágenes aéreas, esta de 1922, es irregular. Sus cuatro lados son distintos entre sí. En esta foto, ya a ras de suelo, otra de las primeras en el año 1862, es curioso comprobar cómo tras la zona norte de la plaza, ahora ocupada por los ensanches, Pamplona no era sino un pequeño puñado de casas. De hecho, la plaza estaba cerrada. En su fachada norte se encontraba el Teatro Principal, inaugurado en 1841, llamado después Gallarre. También estaba la Diputación y la Sociedad Bancaria de Crédito Navarro. Eso cambió en 1931 cuando se decidió echarlo abajo para la construcción de un nuevo ensanche que hoy constituye la avenida Carlos III. Esta foto, de 1932, ya con el edificio teatral derruido, muestra a la izquierda la entidad bancaria y a la derecha el edificio de Diputación. En esta otra, de 1933, se percibe ya el avance de la obra y se ve además este curioso vehículo en el que los títeres y marionetas llegaban hasta la capital navarra. De 1934 data esta otra instantánea. Ya se ve el progreso de la avenida. Y es que la plaza y sus elementos han ido variando con las épocas. En tiempos, la plaza estuvo presidida en el centro por esta fuente de la abundancia o la beneficencia. Levantada en 1790, se inauguró el día en el que por primera vez corrió el agua por las fuentes de la ciudad procedente del manantial de Subiza. Se le conoció también como la de la Mariblanca por la estatua que la coronaba. Hasta 1881, como muestran estas fotografías, estuvo rodeada por acacias. Después se plantaron plataneros. Durante las fiestas, entre ellas y los árboles, colgaban luces y guirnaldas. En 1906, Fermín Istúriz fotografió a estos caballeros. En la fuente, la placa del entonces nombre de la plaza. Poco antes de 1900 comenzó a hacerle competencia este kiosco. Se colocó en un lateral de la plaza, cerca del Café Iruña, que se había inaugurado en 1888. Su apertura sirvió para inaugurar oficialmente la llegada de la luz eléctrica a Pamplona. En su primera planta se instaló el casino principal. Así era el edificio anterior a este famoso café que desde hace más de un siglo ha sido centro de la vida social de la ciudad. Tan prevalente era su papel que, como decimos, el kiosco para la música se colocó en un lateral del Iruña. Era una estructura de madera, se ve claramente en esta instantánea de 1905, en la que junto al kiosco posa Agapito Goñi, entonces secretario del Ayuntamiento de Pamplona. Desde este kiosco se ofrecían conciertos que suscitaban, como se ve en esta otra instantánea de ese mismo año, el interés general.
10 años después de su construcción, en 1910, el kiosco fue trasladado al centro de la plaza después de retirarse la fuente que se había derribado en 1909. La Mariblanca, o Fuente de la Beneficencia, se trasladó a la plaza de San Francisco y después a los jardines de la Taconera, donde todavía permanece la escultura. Allí, en el centro mismo de la plaza, el viejo kiosco de madera permaneció hasta 1943, año en el que por su estado ruinoso fue demolido. En su lugar se levantó el actual kiosco de piedra de sillería, que fue inaugurado en los Sanfermines de ese mismo año y costó 260.000 pesetas. Años más tarde, en la década de 1950, se llevaron a cabo obras de pavimentación en torno al kiosco y de construcción del mosaico que adornaría la plaza. Obras posteriores a estas otras, de 1939, cuando se ensanchó la escalerilla que bajaba a la calle San Nicolás. Las fotos que de la plaza se guardan en el archivo municipal muestran como un espejo el cambio de las épocas, de los tiempos y de las circunstancias políticas y sociales. Reflejan cómo la plaza fue siempre punto de encuentro. En estas instantáneas de 1915 se muestra el poder de convocatoria de un funambulista conocido como Blondini, que sin red recorrió de punta a punta la plaza pamplonesa. Esta otra foto, todavía más antigua, de 1898, año en el que se inauguró el Café Iruña, la atención la acaparaba este gran globo que se infló en la Plaza del Castillo. Globos, aunque más pequeños, también en los Sanfermines de 1947. Y cómo no hablar del Hotel La Perla, un fijo de la plaza desde 1881. Ante su fachada hemos visto cambiar las épocas, los ropajes, los medios de transporte, como acredita esta foto de principios del siglo XX, en 1912. Y esta otra, solo unos años después, en 1915, en plenos tiempos de la Gran Guerra. Ya finalizada la Primera Guerra Mundial, jugaban en 1919 estos chavales con el aro tradicional de la época, niños con boina y pantalón corto, símbolo de tiempos pasados. La Plaza del Castillo ha vivido numerosas contiendas. Este desfile militar data de 1908. Aquí vemos un desfile de reclutas en 1904 para la jura de bandera. Mucho más adelante, los porches de esta plaza sirvieron de refugio en la Guerra Civil. En 1937 se hundía el balcón del Casino Eslava. Como los del resto de la plaza, se encontraba repleto de gente presenciando el desfile con motivo de la llegada a Pamplona de las Brigadas de Navarra, terminada la campaña del norte. Murieron 2 mujeres, hubo 9 heridos graves y numerosos contusionados. Los medios de transporte también tienen aquí su reflejo. En la Plaza del Castillo llegó incluso a pasar el tranvía. La evolución de los carruajes a coches más confortables y modernos se plasma también en las fotos de la plaza. En la época de los años 50 hubo incluso una parada de taxis. Y ya en los 60 se ve cómo el boom del utilitario llegaba también a Pamplona en plena eclosión del 600. Esta foto nos sirve también para fijarnos en la fachada del Banco de Bilbao, que a partir de 1954 ocupó el lugar de otro rincón mítico de la plaza. El Café Suizo había cerrado 2 años antes. El Suizo fue durante casi 100 años centro de reunión y encuentro. Se instaló en la Casa de los Toriles en 1863, 25 años antes de abrirse el Café Iruña. Solo 10 años después de que abriera sus puertas el Suizo, nos fijamos en esta fotografía que también queremos destacar. El monumento que en 1878 la guarnición levantó en la plaza con motivo de la boda del rey Alfonso XII con su prima, la infanta María de las Mercedes de Orleans y Borbón. Solo unos años más tarde, en 1912, se celebraría también aquí el centenario de las Navas de Tolosa, con esta procesión cívico-religiosa. Estos son solo algunos retazos de la historia más reciente de la plaza, un recorrido a través de las primeras fotografías que de ella se conservan, un espejo de la evolución de Pamplona, el desarrollo de Pamplona misma. Hoy les proponemos viajar en el tiempo y también en ferrocarril. Hace 150 años que el primer ferrocarril atravesaba Navarra. Era una vieja máquina que soltaba negras bocanadas de humo y a cuyos silbidos fueron acostumbrándose los navarros. Primero fue la línea Pamplona-Tudela, después llegaría la Pamplona-Alsasua. Viejas locomotoras con sus chimeneas a las que sucedieron potentes máquinas, veloces expresos que en nuestros días se han transformado, dejando atrás la época del vapor. 153 años han pasado desde que el primer tren atravesara Navarra, siglo y medio en el que este medio de transporte ha servido para vertebrar la comunidad, para acercar a sus vecinos entre sí,
para llevarlos más allá de nuestras fronteras, para abrir mercados o hacer negocios y para unirnos con Europa. El tren sufrió un desarrollo importante a mediados del siglo XIX. En 1860, después de varios estudios y las obras correspondientes, los navarros se volcaron en ver esta nueva obra de la ingeniería. El primer viaje fue el 15 de septiembre. La línea unió Pamplona con Murillete, un camino de hierro que atravesaba localidades como Campanas, Puello o Tafalla. Tan solo un año después, se completaba la línea de norte a sur con la apertura hasta Tudela, atravesando localidades como Villafranca o Marcilla. La Celestina fue la primera locomotora que hizo su entrada en la estación Ribera. La línea por Navarra siguió su camino a través de Sacana hasta Alsasua. La localidad vio llegar el tren en 1864. Por un lado, veía pasar los trenes que unían Irún con Madrid y por otro los que salían hacia Pamplona. La compañía encargada de la construcción de las vías en aquella época escogió el poblado de Castejón como nudo de comunicaciones por el menor coste de sus terrenos en detrimento de Tudela. La localidad se convirtió en el punto en el que convergía la línea navarra, con la que unía Bilbao y Zaragoza atravesando La Rioja, y el tren que partía a Madrid a través de Soria. Estas fueron las grandes obras del tren de vía ancha, un esqueleto que en lo básico se mantiene prácticamente igual 150 años después. Un inicio del tren en Navarra que no contaba con el beneplácito de toda la sociedad. Algunos curas mostraron públicamente sus reticencias porque creían que los ruidos, las columnas de humo, la tracción de una máquina por sí sola eran obra del mismísimo demonio y que los trenes salían del infierno. Pero en general el nuevo invento tuvo una gran acogida. Los planes del gobierno central pasaban por la construcción de líneas por todo el país. Se intentó el paso a Francia por Alduides, pero las autoridades navarras no lo vieron correcto porque podrían ser, decían, una brecha en la defensa de España en caso de invasión de las tropas francesas. Las grandes infraestructuras dieron paso a los trenes de vía estrecha. Con el tren ya asentado se comenzó la construcción de estos otros pasos. Fue un furor que se prolongó las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. En 1885 hizo su primer viaje el Tarazónica, el tren que unía Tudela con la localidad vecina. Poco tiempo después se inauguró la conexión entre Cortes y Borja, en Zaragoza. En los inicios del nuevo siglo, el Irati comenzó sus trayectos en 1911 para unir Pamplona con Sangüesa pasando por Aoiz y Lumbier. Enseguida el Plaza Ola supuso la unión de la capital navarra con San Sebastián a través de Lecumberri. Y la zona norte se incorporaba al tren con la puesta en marcha de la vía entre Elizondo e Irún, el Bidasoa. 3 nuevas líneas en apenas 5 años. Los vecinos de Estella esperaron a 1927 para poder viajar a Vitoria, gracias al vasco-navarro. El Tarazónica se convirtió en todo un emblema de la Ribera desde el principio. Su trayecto unía Tudela y la localidad aragonesa, una ruta que se mantiene al margen de muchos pueblos al construirse estaciones o apeaderos a varios kilómetros de los centros urbanos. Famosos son los cuentos y leyendas que le acompañan sobre su especial lentitud para cubrir el trayecto o las constantes salidas de la vía. De ahí su apelativo de escachamatas. Un viaje de 35 minutos para cubrir tan solo 22 kilómetros. El Irati fue concebido en un principio para dar salida a la madera del bosque, aunque pronto se convirtió en el nexo de unión entre Sangüesa y la capital por Aoiz. Fue un tren eléctrico con el paso por la Foz de Lumbier como uno de sus mayores atractivos. En Pamplona fueron conocidas las diversas estaciones que ocuparon solares del centro de la capital. El Plazaola fue originariamente un tren minero. Se ideó para transportar hierro de las minas, pero el proyecto fue creciendo hasta conseguir unir las capitales navarra y guipuzcoana. Exigió una buena dosis de ingeniería para salvar montes y valles. Los primeros viajes a San Sebastián en tren tenían una duración cercana a las 4 horas. También tuvo unos inicios de transporte de material minero el Bidasoa, la línea que terminó por unir Elizondo con Irún, recorriendo en paralelo el río del norte de nuestra comunidad. El último de los trenes en incorporarse fue el vasco-navarro. Unía a Estella con Vitoria, atravesando Murieta o Ancín, en un recorrido total de más de 2 horas por los 70 kilómetros de su trayecto. Los años 30 y 40 fueron sin duda los de mayor esplendor del ferrocarril, con 6 líneas de vía estrecha y 4 de vía ancha, y algún proyecto más que cayó en el olvido. El tren era parte sin duda del paisaje de un buen número de pueblos navarros.
Pero además de subirnos al tren, esta temporada hemos celebrado varias fechas importantes, como el 10º aniversario de Baluarte. Nació como un palacio singular para acoger cualquier tipo de evento. 63.000 metros cuadrados a disposición de la cultura y de los congresos en pleno corazón de la capital navarra. Ejemplo de la arquitectura moderna y referente cultural y congresual de nuestra comunidad, Baluarte se levanta imponente como una fortaleza robusta y acogedora. Hasta su inauguración en el año 2003, nuestra comunidad no contaba con un auditorio con capacidad para más de 500 personas. Baluarte nacía como un punto de encuentro, pero no sería un edificio más, sino la construcción del futuro. El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, se erige en un lugar privilegiado de la ciudad, situado entre la Ciudadela y el Parlamento de Navarra. Un majestuoso edificio, obra del arquitecto navarro Pachi Mangado, y concebido desde una arquitectura de respuestas. Un edificio en forma de L integrado en la estructura de la ciudad. Yo creo que va a ser una obra seria, una obra sólida, no me refiero en el sentido físico, sino en el sentido de que es una arquitectura de respuestas, ¿no? Encantos yo preferiría dejarlo para el observador particular. La palabra encanto tiene una componente subjetiva extraordinaria que yo creo que requiere el juicio individual de cada uno que lo visite. A lo largo de sus 3 plantas alberga un gran auditorio, además de salas para distintas exposiciones. Los restos del baluarte de San Antón, derribado a finales del siglo XIX con el primer ensanche de la ciudad, salieron a la luz durante la construcción de este palacio y se conservan en su interior. En el diseño del edificio destaca el vestíbulo principal, más de 2.300 metros cuadrados para dar respuesta a lo que aquí se desarrolla en cada momento. Nosotros, como Sociedad Baluarte, empezamos a funcionar creo que fue en mayo de 1999. Todavía lo único que había es un bosquejo de edificio con el que Pachi Mangado había ganado el concurso de ideas convocado por el Gobierno de Navarra. Entonces, a partir de esa fecha, mediados del 99, hubo que hacer primero un proyecto básico y luego un proyecto ejecutivo, es decir, completamente detallado, y eso costó bastante tiempo. Las obras propiamente dichas, las obras de excavación, empezaron en este solar en enero del año 2000 y estaba previsto que durasen hasta otoño del 2003, así que como desde la empresa nos habíamos comprometido a un plazo de construcción y un presupuesto que se establecieron ambos al principio del año 2000, esos 3 años y medio, desde comienzo de 2000 hasta otoño de 2003, fueron 3 años y medio de, vamos a decir, de mucha actividad, persiguiendo el avance de las obras, vigilando que no se excediese el presupuesto, y eso, pues, a medida que se iba acercando la fecha límite, daba origen a prisas, daba origen a algún nerviosismo. Afortunadamente cumplimos con las 2 cosas. Estamos a estas horas haciendo todo lo que se puede. Realmente llevamos una marcha muy intensa, ¿no? Yo creo que a veces para nosotros es excesivamente intensa. De alguna manera, personalmente, incluso físicamente casi, lo estamos pagando, ¿no? La amplitud de espacios y las diversas estancias dotadas de las más avanzadas infraestructuras se multiplican para atender todo tipo de manifestaciones. El auditorio principal, con capacidad para 1.600 espectadores, está diseñado acústicamente para albergar música sinfónica, danza, ópera o teatro.
Este edificio de 63.000 metros cuadrados alberga 2 salas de conciertos, la sala sinfónica o auditorio principal y la sala de cámara, un espacio diseñado para disfrutar de eventos culturales más reducidos. Este palacio de congresos y auditorio cuenta además con 3 salas de exposiciones que ocupan 4.100 metros cuadrados, 2 salas de congresos con capacidad máxima para 800 personas y 3 salas de conferencias con capacidad máxima para 100 plazas. Antes de convocar el concurso de ideas entre estudios de arquitectura, el gobierno llevaba ya tiempo pensando en la conveniencia de crear, de hacer construir un edificio que cumpliese por una parte la finalidad de palacio de congresos, exposiciones y ferias pequeñas y por otra parte fuese un gran auditorio. El Teatro Gayarre, que yo creo que ha sido durante muchísimos años el espacio cultural más apreciado por la gente aquí en Pamplona, se había quedado pequeño para cierto tipo de espectáculos. Eso justificaba hacer un auditorio mucho mayor y con un equipamiento que permitiese la representación de óperas, que permitiese acoger orquestas grandes, realmente grandes, orquestas internacionales, las grandes orquestas nacionales, que permitiese ópera y danza de gran formato. Y luego, por otra parte, tampoco había aquí un espacio de congresos comparable al que ya iban apareciendo en otras ciudades españolas del tamaño de Pamplona. Entonces, el Baluarte nació con la voluntad de ser un edificio mixto que cumpliese la doble función de auditorio por una parte y palacio de congresos, ferias y exposiciones por otra. El Baluarte, después de 10 años con un nivel elevado de asistencia de público, con éxito de público, porque claro, 350.000 visitantes al año de media significa que en los 8 primeros años pues fueron 3,25 millones y me imagino que a estas alturas pues andará, si no ha llegado, muy cerca de los 4 millones de visitantes en nuestro país. Creo que debe seguir por ese camino. En estos momentos de crisis, pues seguramente eso no es fácil, pero yo estoy seguro de que quienes están gestionando el edificio ahora están pues, haciendo todo lo humanamente posible para mantenerlo. Yo sé que han hecho algunos cambios, como dar más facilidades a espectadores jóvenes, y creo que ese es el camino a seguir. Creo que ese es el camino a seguir. En un auditorio como el de Baluarte seguro que le hubiera gustado actuar a nuestro siguiente protagonista, Pablo Sarasate, un virtuoso del violín, músico comprometido con el arte y con su ciudad, Pamplona. Fundó lo que hoy conocemos como la Orquesta Sinfónica de Navarra. Su recuerdo sigue muy vivo en Navarra y lo quisimos traer a la memoria. Martín Melitón Pablo de Sarasate y Navascués nació en Pamplona el 10 de marzo de 1844. Hijo del músico militar Miguel Sarasate Juanena y Javiera Navascués. Tomó lecciones de violín y debutó con tan solo 7 años en La Coruña. Estudió en Santiago de Compostela entre 1846 y 1849 y en 1852 se trasladó a Pontevedra, donde continuó sus estudios musicales con el músico local Urbano Casabellas. La condesa de Espozimina le concedió una pensión para estudiar en Madrid. Una vez en la capital de España, la reina Isabel II le concedió una beca para ampliar sus estudios en París. Viajó por toda Europa dando conciertos y hasta la reina Isabel II le regaló un Stradivarius.
un instrumento que cedió en su testamento junto a 25.000 francos al Conservatorio de Madrid para la organización de un premio que llevaría su nombre y que terminaría convirtiéndose en el Premio Nacional de Violín. Pablo Sarasate siempre estuvo ligado a su tierra y memorables fueron estas apariciones. En sus visitas a la ciudad acostumbraba a salir al balcón de su habitación del Gran Hotel La Perla en agradecimiento a los recibimientos que le tributaban los pamploneses. Entre 1886 y 1908, y desde esta ventana del Gran Hotel La Perla, saludaba y deleitaba con su música a los pamploneses. Una imagen para el recuerdo que sigue repitiéndose cada año. El mismo balcón de la habitación que ocupaba Pablo Sarasate sirve de escenario para profesionales que interpretan piezas del repertorio del violinista en el marco de un concierto homenaje al músico navarro en las fiestas de San Fermín de Aldapa. A pesar de la climatología, el espectáculo siempre despierta la curiosidad de quienes pasean por la plaza del castillo. Músico comprometido con el arte y con su ciudad, en 1879 fundó lo que hoy conocemos como la Orquesta Sinfónica de Navarra, a la que convierte en el conjunto orquestal en activo más antiguo de España. El paso del tiempo ha hecho evolucionar a una orquesta que se ha transformado sin perder de vista la búsqueda de la excelencia y la calidad artística como objetivos principales. Por todo ello está considerada como una de las mejores orquestas del panorama español, con participación en festivales de máximo rango nacional e internacional. Y precisamente la música de Sarasate da nombre a un concurso internacional de violín que se celebra con carácter bienal. Un programa en homenaje al gran violinista pamplonés, organizado por el Gobierno de Navarra con el objetivo de descubrir jóvenes talentos del mundo del violín y ayudarles en los inicios de sus carreras. El alto nivel técnico de los participantes ha permitido que el certamen se incluya en la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Interpretación Musical. Pablo Sarasate falleció a los 64 años en su casa de Villa Navarra, en Biarritz, el 20 de septiembre de 1908, a consecuencia de una angina de pecho. Y aquí descansa el gran violinista, en este mausoleo situado en el centro del cementerio de San José de Pamplona, donde cada 1 de noviembre la Corporación Municipal de la capital navarra acude a colocar una corona de flores en su sepultura y se le brinda un homenaje musical. Fue feliz en su tierra y fue impresionante la despedida de su pueblo en su entierro del 26 de septiembre de 1907. Las huellas de Sarasate en la ciudad, su recuerdo también en este paseo que lleva su nombre. Una de las principales avenidas de la ciudad que ha sufrido las transformaciones lógicas del tiempo ligadas al crecimiento de la ciudad. Y fue aquí, en este mismo paseo que lleva su nombre, donde tuvo lugar uno de los actos más llamativos y que seguro más se recordarán durante la conmemoración del centenario de su muerte. Un paseo plagado de violines gigantes, una exposición dedicada al músico en el Palacio del Condestable, o un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica que puso el broche de oro a un año plagado de actividades en su honor. En su honor también un espacio dedicado al gran músico en la capital navarra. Toda su obra, objetos personales u otros relacionados con su familia y amigos descansan aquí, en el Museo Pablo Sarasate de la calle Mayor de Pamplona. Allí encontramos partituras, obras y programas musicales legados por el artista al ayuntamiento.
pero la figura de Pablo Sarasate ha quedado eternamente ligada a su tierra. Los conservatorios de Pamplona de grado medio y superior llevan su nombre como Conservatorio Navarro de Música Pablo Sarasate. Distintos rincones de una misma ciudad que llevan su nombre para quien desde 1901 es hijo predilecto de la ciudad. Esta semana nos detenemos en algunas de las historias más importantes que hemos repasado en Una mirada atrás. Ahora nos vamos hasta el centro de Pamplona, hasta el Teatro Gayarre, elemento único de la ciudad que se levanta imponente desde 1932. Luce esplendoroso y orgulloso de su ciudad en una de las mejores avenidas de Pamplona. El Teatro Gayarre es símbolo de la cultura foral, de la historia de una tierra a través de la dinamización cultural. Un elemento único de la ciudad que se levanta imponente desde 1932. Aunque anterior a este teatro fue este otro, el decimonónico teatro principal de la Plaza del Castillo. Pamplona comenzaba su expansión física hacia el sur de la ciudad y lo hacía derribando parte de sus murallas y también este teatro para edificar uno nuevo en la nueva avenida de Carlos III. Hasta entonces el teatro principal, llamado Gayarre desde 1903 como homenaje al tenor roncalés, cerraba al sur la Plaza del Castillo desde su inauguración el 4 de julio de 1841. Entre las anécdotas que nos deja la historia cabe destacar cómo en una visita a Pamplona Víctor Hugo calificó de horroroso este edificio de trazas neoclásicas. Y fue más allá, incluso recomendó al primer hombre de espíritu que atacase la ciudad que el teatro tuviera preferencia en un bombardeo. Pero no fue la guerra, sino el arquitecto Serapio Esparza quien planeó el segundo ensanche pamplonés y con ello el traslado del teatro. Más tarde sería el arquitecto Javier Yarnoz quien ganó el concurso para la construcción del nuevo teatro en su actual ubicación. Un edificio que recuperó su antigua fachada principal, obra de José de Nagusia. Una reconstrucción realizada piedra a piedra en una obra cuyo coste se estimó en 1.250.000 pesetas. Un tenor, Julián Gayarre, nacido en Roncal en 1844 y fallecido en Madrid en 1890, da nombre a este teatro pamplonés. Pastor en su pueblo natal y herrero en la capital navarra, en su juventud aprendió a leer música en el recién creado Orfeón Pamplonés, bajo la dirección de Joaquín Maya. Continuó sus estudios en Milán, fue primera figura en Bolonia, Roma, San Petersburgo o Viena. Hoy se le recuerda con este teatro que lleva su nombre, aunque el paso del tiempo ha introducido notables cambios en este edificio. En 1932 podían seguirse las funciones de pie, desde el último piso o en bancos corridos de madera donde se apretaban bastantes espectadores. Además, las butacas eran más pequeñas y no existían las actuales medidas de seguridad. Esto hizo que en el mismo edificio donde hoy se sientan 900 personas cómodamente, acogiera en su inauguración el 3 de mayo de 1932 a 1.695 espectadores. Al recuerdo colectivo pasó ese día. Fue una inauguración solemne con un programa selecto. Por cierto, que ese mismo 3 de mayo abrió también sus puertas el Barniza. La gala de inauguración la protagonizaron artistas locales, el Orfeón y un cuerpo de baile de señoritas locales. El programa lo diseñó el pintor Astruc y la gala fue presidida por el alcalde Nicasio Garballo, acompañado de una roncalesa, la señorita Mercedes Lanz, en honor a Gayarre. La clasista sociedad de la época también tuvo su reflejo en el teatro con diferentes categorías de entradas. Los más pudientes podían llegar a pagar 50 pesetas y la entrada general, que no daba derecho a asiento, costaba entonces poco más de 1 peseta. Por aquel entonces triunfaba la zarzuela y la revista y la primera representación dramática se hizo esperar hasta los Sanfermines de 1932 de la mano de la compañía titular del Teatro de la Comedia de Madrid. Pero además la política tomó el escenario y desde 1931 a 1939 todas las tendencias políticas de derecha e izquierda utilizaron este espacio como forma de proselitismo. Ya en los duros tiempos de la posguerra, la institución Cunas utilizó el teatro para recaudar fondos y subvencionar actos de caridad. La vinculación de la actividad teatral a iniciativas religiosas cristalizó en representaciones anuales de la Pasión de Jesucristo.
El Teatro Gayarres siempre ha sido de titularidad municipal, aunque el ayuntamiento solo lo gestiona directamente desde 1998. La ausencia de recursos públicos convirtió a los teatros de titularidad municipal a ser arrendados a empresas particulares con condiciones. En el caso del Gayarre, el primer contrato exigió a la empresa adjudicataria ofrecer un mínimo anual de 60 representaciones teatrales, 10 obligatoriamente en Sanfermines y 15 en Navidad. El primer concesionario del nuevo teatro fue la empresa encargada de su construcción, Herroz y San Martín, para el periodo del 32 al 42. El anhelo de recuperar la gestión directa del teatro se hizo realidad en el 98. Con Joaquín Pascal como concejal de Cultura y Javier Chorraut como alcaldes, se creó la Fundación Municipal Gayarre, una entidad jurídica que permite mantener el control municipal sobre el teatro, agilizando la gestión y asumiendo la plantilla de la sala. De esta manera, el teatro podrá ser utilizado a lo largo de 300 días al año, con actuaciones de teatro, danza, música u otras actividades culturales. Asimismo, esto permitirá un ahorro económico considerable para el consistorio, cifrado, según los estudios municipales, en 60 millones de pesetas a lo largo de los próximos 5 años. Un acuerdo que podemos traducirlo en cifras. Más de 1 millón de personas acudió al teatro para asistir a alguna de las más de 2.000 sesiones programadas de 1998 a 2007. Una cifra que es consecuencia de la gestión del teatro por parte del Ayuntamiento de Pamplona, desde la fundación que ha supuesto la regularización de la exhibición continuada. Bueno, teatro y cine, Navarra como un gran plató cinematográfico, y si hablamos de cine no podemos olvidar la figura de Moncho Armendáriz. El director navarro Premio Nacional de Cinematografía es un referente que vuelve a esta tierra cada vez que tiene un nuevo proyecto entre manos. Sus Secretos del Corazón le llevaron en 1998 a Los Ángeles tras conseguir la nominación en los Oscar a Mejor Película Extranjera. Vamos a echar una mirada atrás a la filmografía del navarro. ¿Quién le iba a decir a Andoni Herburu tan solo unos meses antes que acabaría visitando el Paseo de la Fama en Hollywood? Por aquel entonces tenía claras sus preferencias. Pierce Brosnan. ¿Por qué te gusta mucho? Sí, a Robert De Niro, a Sean Connery. Este pequeño idolaz fue el elegido para dar vida a Javi, el protagonista de Secretos del Corazón. Primero en el colegio yo no valía. Y entonces en la clase al lado había uno que se llamaba Ander Herburu. Y mi hermano también se llama Ander Herburu. Entonces el chico de al lado valía. Y entonces pues el colegio, en vez de darle el teléfono de ese Ander Herburu, le dieron el mío. Y llamaron a mi casa y le dijeron a mi madre: ¿tú eres la madre de Ander Herburu? Y dijo mi madre que sí. Y bueno, fuimos. Y dijeron que no, que el pequeño no, que el mayor. Entonces entré yo y luego así otra vez. Con su interpretación, Andoni Herburu se hizo con el Goya Actor Revelación, siendo el más joven en conseguirlo. El pequeño consigue convertirse en nuestros ojos en la película de Moncho Armendáriz. ¿Tú qué dices? ¿Que se escapa o que no? Si te pillan en una trampa así te han jodido. Era su octavo trabajo. Con él, Moncho Armendáriz consiguió estar nominado como Mejor Película Extranjera en los Oscar. ¿Tú ves algo? ¿Quién te ha dicho eso? Un equipo de Canal 4 viajó hasta Hollywood para acompañar al director navarro y al resto de la plantilla en esa aventura de los Oscar. Así nos lo contaron entonces. Este es el restaurante Le Dame en Sunset Boulevard, Hollywood. Son las 9:10 de la noche del 23 de marzo, hora local, y Sharon Stone lee el nombre de Character como la ganadora al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Esta película, que según su director Mike Van Diem va a ser otra de subtítulos, arrebató la estatuilla Secretos del Corazón del navarro Moncho Armendáriz. Hombre, uno cuando está en un evento de este tipo se prepara a que puede recibir el Oscar o puede no recibirlo. Entonces te vas un poco, digamos, acostumbrando tanto a una situación como a otra. Es un espectáculo impresionante en cuanto a que hay muchísima gente. Es casi como un circo, todo el mundo grita cuando entra un conocido, cuando pasa alguien, están todos los fans por allí.
Y bueno, y después la ceremonia, pues quizás no soy el más apropiado para analizarla, porque con la tensión que tienes y los nervios, pues estás esperando que llegue un poco el Oscar de la película extranjera, y como este año estaba prácticamente al final, pues toda la ceremonia esperando a ver cómo iba pasando eso. No pudo ser, pero Secretos del Corazón ya se había hecho con un lugar de referencia en el panorama cinematográfico español, y con él todos sus protagonistas como Silvia Munt o Vicky Peña. Es una mujer pues, que estaba sometida a una sociedad que de alguna manera, y yo no me siento así, pero quizás sí, en ese claroscuro que tiene cualquier madre, ¿no? En esa contradicción de tener que estar bien siempre delante de un hijo, ¿no? Y tener que, digamos, guardarte tus secretos o tus problemas dentro. En cuanto al carácter así general, sí que puede estar cerca, pero bueno, en todo lo demás no, afortunadamente, por otro lado. Me gustó cuando me propuso Moncho rodar este personaje. No tiene nada que ver conmigo, me siento muy alejada de ella como persona, pero lo conozco a ese tipo de mujeres. Todas tenemos una tía, o todos hemos conocido a una vecina que es así un poco una solterona, un poco amargada y tal. Y lo conozco, y de alguna forma me gustó interpretarlo, porque a pesar de que es alguien no muy grato, a mí ese tipo de señoras me despiertan una cierta simpatía. No simpatía, pero me dan como una cosita, ¿no? No sé, las encuentro un poco entrañables, porque son gente que no son mala, que una vez les tiras así un poquito y se desmoronan. Entre quienes apoyaron al director navarro, el propio Antonio Banderas. El actor malagueño y su mujer Melanie Griffith no quisieron perderse la ceremonia. Banderas y Armendáriz habían trabajado juntos anteriormente. Sí, me ha encantado la película. Me ha encantado, y he tenido a Moncho por ahí cenando en la casa y eso, y hemos podido hablar un rato. Y como vosotros sabéis, yo hice una película con Moncho ya hace algunos años, hace 13, 14 años. ¡Wow! 14 años, 27 horas. Sorpresas realmente no he oído ninguna, ¿no? Yo no pensaba que Titanic se iba a llevar tantos premios. 15 años después, la pareja de Moncho Armendáriz y su socia Noria Films nos recuerda cómo fue esa gala en Hollywood. La experiencia fue fantástica, o sea, sí, pues bueno, es como, bueno, pues, como los Goya, o sea, son premios o como festivales, o sea, tan impresionante es ir a los Oscar como ir al Festival de Berlín o como ir al Festival de San Sebastián, o como... Quiero decir que son experiencias cada una a su manera, o como ir a Cannes. Moncho, date cuenta que aparte de los Oscar ha estado en casi todas en ediciones de casi todos los festivales categoría A, y cada uno es un mundo. Atrás quedó el Paseo de la Fama, las fiestas, las limusinas y las extravagancias de Hollywood. Lo que seguimos teniendo muy presente es la maestría de este director navarro, que un día quiso contarnos sus secretos del corazón. Navarra como tierra de cine y también de grandes conciertos. Hace ya 17 años que Jon Bon Jovi aterrizó en el Estadio del Sadar. La de Pamplona fue una de esas 3 paradas que realizó en España dentro de su gira mundial These Days. También hicieron escala en esta tierra Elton John, Shakira, Julio Iglesias, Alice Cooper, Bob Dylan o Juanes. Hace ya 17 años que Jon Bon Jovi aterrizó en el Estadio del Sadar. La de Pamplona fue una de las 3 paradas que realizó en España dentro de su gira mundial These Days. En aquella época, 1995-1996, la banda realizó 126 conciertos en 35 países diferentes, y junto con Madrid y Gijón, Pamplona fue una de las pocas ciudades españolas elegidas. Es quizás uno de los conciertos más recordados. Miles de personas abarrotaron el estadio para ser cómplices de aquella inolvidable noche del 5 de junio de 1996.
Solo un año antes, el Sadar acogía otro gran concierto. Elton John celebraba su 25 aniversario como músico y Osasuna celebraba sus 75 años. El cantante y compositor británico ofreció en Pamplona su único concierto en España y lo hizo en honor al Club Atlético Osasuna, que nunca había visto su estadio ocupado por un concierto. Unas 20.000 personas asistieron al evento, que se alargó durante más de 2 horas. Era 4 de julio de 1995. El hechizo de Shakira conquistó al público pamplonés. Era el 27 de junio de 2004. 15.000 personas abarrotaron la Plaza de Toros para corear los éxitos más conocidos de la colombiana, que colgó el cartel de "No hay entradas". El concierto alternó los temas más conocidos y animados del artista con baladas. No faltaron bailes, a golpe de cadera y danzas del vientre. Julio Iglesias actuó en Pamplona el año pasado. Lo hizo en Baluarte. En esta ocasión fue una actuación pausada, serena y más íntima, lejos de aquella otra actuación que realizó en Pamplona hace ahora 16 años. La llegada del artista provocó un gran revuelo y muchos curiosos se aguardaron en el aeropuerto de Noain para ver aterrizar a la gran estrella latina. Julio Iglesias viajó hasta Pamplona a bordo de un avión de Líneas Aéreas de Navarra. A pesar del tiempo, su público abarrotó la plaza para escuchar a uno de los 10 artistas que más discos ha vendido en el mundo y la voz latina con más ventas de la historia, con 350 millones de álbumes. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar, que presume de ser español donde va. Hasta aquí el repaso de algunos de los mejores momentos, de los mejores recuerdos de Una mirada atrás, que nos han permitido viajar al pasado y a la historia reciente de nuestra comunidad.
Gracias por su atención. Adiós.